Seguimos en este Signos Diario Musical. Lo que no se olvida es la canción, es parte de Carne Trémula, que pues además de ser un himno latinoamericano, se podrá reescuchar, digamos, se le hará honor a la pieza física con una reedición. Y justamente tenemos al responsable, está Julián con nosotros. Bienvenido, ¿cómo estás? Luis, ¿cómo estás? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, por acá en Ciudad de México rodando un poco, haciendo prensa, medios. Como en los viejos tiempos. Total, como, así es que se como, si no, hace. como si no se tuvieran 30 años Total. de recorrido, ¿no? Hay que darle, hay que darle. No importa la época o el tiempo, lo que lleves haciendo esto, hay que estar, siempre hay que estar. Oye, justamente creo que estas oportunidades de hacer prensa pues en otro punto, por más que aquí hayamos seguido la trayectoria o seguimos la trayectoria de nadie, definitivamente siempre las curiosidades son distintas de la prensa, ¿no? Claro. Con estas preguntas y este recorrido de prensa, ¿hay algo que hayas resignificado de la trayectoria de nadie? Y yo creo que siempre se aprende algo nuevo. Pues siempre, y los medios en México, la prensa en México tiene algo muy bacano. La forma de preguntar y abordar las entrevistas me gusta mucho. Te Sí. preguntan cosas desde qué micrófono te gusta usar hasta, bueno, hasta la historia de la banda, ¿cierto? Claro. No, digamos, no encuentro las preguntas de por qué nadie. O sea, no, sí, está bien, es una buena pregunta, pero... Hace 30 años tal Claro, vez. claro. Pero bueno, está bien, me ha gustado mucho y creo que hay mucho por aprender, o sea, de todos los países. Claro. Creo que Colombia tiene mucho para enseñar, México, España, Argentina. Viví en Argentina 8 años, entonces también aprendí muchas cosas de ahí. Siempre, hermano, con la actitud de aprender, el conocimiento y la humildad para poder recibir eso y que esto no te agrande, porque este cuento Claro. del arte le absorbe a uno el ego y se lo desborda si te descuidas. Exactamente, aunque puede ser una tentación súper fuerte, ¿no? El año pasado cerraron con la noticia de fechas celebrando 30 años y creo que pues también recorrer pues, toda tu discografía y que de pronto la gente responda, que el mensaje sea todavía algo tan firme que representa a nuevas generaciones, pues se me hace brutal, ¿no? ¿Cómo viviste esa Claro. gira, el armar un set list que le hiciera honor a todos los momentos de la banda? Ahí hicimos algo muy, muy bacano que fue, tocamos 30 años, 30 temas. Tocamos 30 temas en vivo, de los cuales 10 temas arrancábamos desde el primero hasta el 10º sin parar. Eran Ujú. seguidos. Entonces esto a la gente le impactó mucho, porque ninguna banda en Colombia lo hace, Claro. de rock and roll. Cantarse 10 temas seguidos hay que tener buen No, agárrate. oxígeno. No. Uno. Y más en esos venues donde no hay ventilación. Yo no puedo Eh, ni subir los primeros pasos del Cerro de Montserrat, cabrón. Imagínate. claro. Bueno, eso fue algo muy bacano, que la gente lo recibió como wow. Pues Sí, 10 claro. temas sin parar, hay que hacerlos. Claro. Después el recibimiento digamos, del público a nivel nacional fue muy fuerte, muy bacano. En todas las plazas que fuimos, lleno, total. Y, y hubo algo muy bonito y es que ese respeto y ese reconocimiento del público, estuvimos un tiempo sin tocar, Ujú. alrededor de 7, 8 años que yo estuve viviendo en Argentina. Al regresar uno no espera tanto. Entonces encontrarse con esa energía de la gente, esa pasión, hermano, con las canciones y esa cosa de comprar el merchandising, por ejemplo, se agotó muy rápido en las 2 primeras fechas. Después hicimos más y se volvió a agotar en las fechas de Medellín y Bogotá. Entonces todo ese apoyo, el vinilo que sacamos 300 copias el del segundo disco ahora y en 2 meses también, Se chao, fue. se fue, vamos a reeditarlo ahora en mayo. Viene un vinilo doble en vivo de una de las fechas, la de Medellín, vinilo doble en vivo con 22 temas. Entonces yo creo que fue una gira para mí increíble. O sea, yo no me la esperaba, fue más de lo que pedí. No, hombre, pues eso está increíble. Otra cosa que he pensado mucho estos últimos días es con respecto a, a la edad, resignificando esas canciones con la edad, ¿no? O sea, Ah, porque era un Medellín completamente distinto hace 30 años, ¿no? total, La búsqueda social era otra, ¿no? total. ¿Cómo te sientes pues que esas canciones siguen siendo
importantes que siguen representándote. ¿Cuál es tu vínculo con esas primeras piezas que compusieron hace 30 años, tal cual? Ahí hay una connotación muy, muy fuerte que la pude ver en la gira, y es que hay canciones, son por lo menos, tenemos por ahí unos 10, 12 himnos que la gente canta muy asiduamente, así muy a pulmón, y llegué a la conclusión de que si les tapas los ojos y se toca la canción en vivo, no les importa si estoy yo, que soy el compositor. O sea, es tan fuerte lo que pasa con los temas que hasta el mismo compositor pasa a un segundo plano. Wow. Porque los temas se vuelven ya Sí. como de la gente, o sea, ya es algo, se vuelve de la cultura rockera del país, se vuelve de la gente. Entonces, eso me pareció muy fuerte, como encontrarme con eso y decir, pues, y muy grato. O sea, fuerte en el sentido de ver el poder que tiene la música. Entonces se llega a ese punto, que ya transgrede y pasa hasta por encima del compositor. No, hombre, eso está brutal. Claro. En serio, está brutal. Felicidades por eso. Y a lo mejor esto te va a parecer de programa de espectáculos, pero como que pocas veces regresamos a honrar esos primeros pasos, ¿no? Entonces lo que te iba a pedir es si tienes alguna palabra, algún adjetivo, o no sé, algún calificativo para el disco Nadie, por ejemplo, del 97. El primer disco, búsqueda, una búsqueda total. Por supuesto, Carne Trémula. Carne Trémula, una reafirmación de esa búsqueda. El Verdades y Mentiras. Me sabe sangre el corazón, está antes. El EP, es un EP. Claro, el EP. Es un EP muy chico. Creo que es un disco bastante sentido por lo que estaba viviendo en ese momento. Un disco muy al rojo vivo de todo lo que estaba viviendo. Qué fuerte ser tan vulnerable en esos momentos donde no estaba tan fácil ser vulnerable, ¿no? Exactamente. Y menos así con el espíritu punk, era como... Claro. ¿De dónde está saliendo esto, no? Me sabe a sangre el corazón, se llama el disco. Es que la vida me sabe a full, pues al rojo vivo estoy. Brutal, brutal. Verdades y Mentiras. Verdades y Mentiras, creo que es una confrontación era una época donde estaba meditando bastante, pues ya llevaba como 3, 4 años, y era una confrontación entre esa oscuridad y esa luz, entre esa verdad y esa mentira. Muy bacano. Qué bien que te representen tanto los discos, sí, ¿no? Total. Los mejores ruidos de los Nadie. Los mejores ruidos de los Nadie, un resumen de Tal todos. cual, un resumen. Claro, fue un disco editado por un sello de Miami, Ram ¿Te acuerdas House por qué Records. eligieron esas canciones? ¿Era un poco dictado por esta cuestión de a lo mejor abrir mercados? Sí, ¿O había canciones que eran más sentidas como para meterlo ahí? No, yo creo que escogimos canciones muy representativas porque iban dirigidos a un mercado en Nueva York y Miami. Y el objetivo se logró, que logramos que la banda ahí se escuche más. Creo que es un resumen bastante consistente, consolidado. ¿Y el monólogo de un perro con bozal? Era un momento donde vivía en Bogotá, en la capital de Colombia, yo soy de Medellín, y Monólogo de un perro con bozal es un disco totalmente visceral, crudo y visceral. Totalmente. ¿Sabías que iba a ser un hasta luego? ¿O se sentía un poco como que...? No, creo que ahí hubo un momento donde la saturación ya me llegó y dije, bueno, me voy de viaje. Quería aprender más de sonido en vivo, yo siempre he trabajado con sonido, grabo discos y esto, y irme de viaje también fue un respiro muy bacano para la banda, fue un oxígeno total. Claro. Ahí después regresé y sacamos el Indeleble, que es un sencillo. Indeleble es como ese reencuentro total con el público. La palabra puede ser reencuentro. Qué joya. Oye, a propósito de esa reedición, como que cuando reeditas, por cualquiera que sea la razón, ¿no? A lo mejor por rescatar la pieza física o por una necesidad, pues no sé, hasta técnica, tú que estás mencionando el sonoro, ¿no? A lo mejor darle una remasterizada. No sé qué. También se evalúan mucho, supongo, las decisiones de producción, ¿no? Claro. Que van más allá que las de composición. Claro. Y sé que a lo mejor ahora tenemos mucho más acceso a ciertas herramientas, pero en aquellos momentos era a contrarreloj en un estudio en donde pues había que dar lo mejor de sí, ¿no? A nivel producción, ¿cuál es tu juicio con respecto a estos discos? El Carne Trémula, que es un vinilo que reeditamos ahora, el que te dije el año pasado, salió en diciembre y ya se vendieron las 300 copias. Es un disco que se grabó, la batería se grabó en una sala de ensayo y después el resto lo grabamos
en una habitación de un apartamento, porque yo compartía en ese momento un apartamento con el bajista. Se grabó una Workstation Akai, una de PS16, o sea, ahí no había computadores, ahí no había Pro Tools. Sí, no. Entonces yo era editando la onda del bombo, la del redoblante, la del bajo, en una pantallita que era una pantalla de celular. No, y además ahí sin poder editaba decir, todo. vuélvele a dar al bombo, porque en realidad ya tenías los... Claro, entonces fue algo así, por decirlo, muy artesanal, sin insonorización acústica, sin preamplificadores de nada. Y ese disco hoy en día yo lo escucho y digo, wow. Qué bien. Había acabado de salir de un estudio muy bacano que había en Medellín que se llamaba Ensamble MIDI Track, que era de un baterista de una banda también muy importante en los 70s que se llamaba Carbure. Y él me enseñó a grabar, pero salí con conocimientos todavía muy crudos, o sea, yo estaba recién empezando con el sonido, entonces hoy en día lo escucho y ya con la masterización agarró todavía más, sí, me imagino, más sabor, o sea, y vos escuchás ese disco y tiene una crudeza increíble, tiene saxofón, todo se escucha súper bien. Qué fuerte, qué bien estos apapachos al Julián del pasado, ¿no? Claro, total. Y reeditarlo en vinilo todavía más, No, porque brutal. es un placer. Yo lo escucho en mi casa y digo, wow. Qué joya Sí, eso. También algo que unos compatriotas tuyos me hicieron asimilar es el hecho de cómo hay canciones que por más que se compongan en el mismo tiempo que a lo mejor canciones de otro disco, no pueden pertenecer por alguna u otra razón a ese disco, ¿no? Ahorita que hiciste la lista de temas para los conciertos de los 30 años, ¿había canciones que sentías que podían vivir en otros discos? O tal cual tienen una personalidad tan definida que viven en ese disco y listo. Yo creo que es así, sí. Sí, porque tienen inclusive la sonoridad a nivel de ejecución, inclusive cambia de disco a disco. Cada disco tiene como su impronta a nivel de ejecución, de sonido, letras. Cada disco tiene su parte, ¿no? Bien. Pero creo que es así. O sea, están cada uno en su nicho, en su disco. Perfecto. Y ahora mira, cerremos y vayamos a cómo fue la elección de las 10 canciones que se iban a tocar seguidas. Porque eso es un statement, no solamente involucra físicamente estar listo para eso, sino que hagan congruencia, que tengan cierto flow para que sea un storytelling, Sí. y que sea viable también técnicamente, ¿no? Sí. Que no haya que cambiar la configuración de lo que tienes ahí setopeado en el escenario para cambiarlo. ¿Cómo fue esa búsqueda de las 10 Y hay canciones? que sentarse a escuchar principios y finales, antes que nada. Principios y finales, tempos de las canciones, tonalidades, que pueda estar o medio tono abajo o un tono abajo. Si cae en la misma tonalidad, pues bacano, pero lo evito. Nadie tiene algo importante, y es que trabajamos en todas las tonalidades, todas. Tú escuchas la música de Nadie, están todas, o sea, desde el do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, o bemol, como lo quieras llamar, mi bemol, pero estamos en todas las tonalidades. Eso es muy grato porque eso genera color y eso genera no cansar el oído. Entonces, cuando hago la transición de esos 10 temas, busco eso, que varíe la tonalidad de un tema a otro. Para todos los que demeritan el punk, los sonidos más pesados, ahí va una lección de vida, ¿no? Un periodicazo, decimos en México. Un periodicazo. Bueno, el punk también se estudia. No, totalmente. Tiene que tener una connotación. Es más, creo que es un género... Para mí es un género que se tiene hasta que estudiar mucho. Muchos momentos críticos de muchos músicos viendo documentales, claro, siempre recurren al punk de alguna forma, como si ahí encontraran la verdad, ¿no? Claro. Y eso está buenísimo. Hoy también estaba leyendo por ahí sobre Veneno. Veneno es una realidad ya, es un plan. ¿En qué va? Pues eso, una vuelta al estudio y sobre todo que exista ya un concepto alrededor. Claro. Bueno, yo ya estoy trabajando en el disco, se va a llamar Veneno y va a tener más o menos 10, 12 canciones. Obviamente hago más, hago 20 y voy escogiendo.
Hay una canción, por ejemplo, que me gusta demasiado, ya que se llama Demonios. Tiene una impronta, un inicio de guitarras como AC/DC, más o menos, es una onda por ahí. Muy rock and rollero. Bien. Y es un disco que va a ser muy versátil, porque va a tener algo de thrash metal, que yo también me influenció mucho el thrash metal, de post-punk. Creo que algo de reggae tendrá por ahí, un poquito de punk, de hardcore. Entonces vamos a empezar como a abrir un poco ahí de metal, muy riff, muy stonero también, muy stoner, esa onda. Bueno, es un disco que yo creo que le va a abrir a la banda las puertas de una manera muy bacana a nivel musical y a nivel obviamente nacional, y ojalá también internacional podamos lograr algo con ese disco. Pero es un disco bastante versátil, variado, versátil dentro del rock. No es que vamos a hacer un reggaetón con... No, pero está bueno hacerle honor a todo lo que estás escuchando, sí, y con lo que vas resonando, ¿no? Yo he sido siempre muy rockero, punkero también en alguna época, pero creo que soy más rockero que cualquier otra cosa. O sea, me gustan muchos géneros del rock. Entonces creo que eso se va a ver reflejado en este disco. Buenísimo. ¿Y tienes curiosidades con respecto a dónde grabarlo? Porque, bueno, ya le metiste por todos lados, ¿no? O sea, sí, desde a lo mejor esa sala de ensayo que me estabas mencionando hasta a lo mejor pues un ensayo más, un estudio más en forma. ¿Cuál es tu búsqueda en ese sentido? Mira, yo creo que ya con los conocimientos que tengo, después de haber trabajado con sonido en vivo con técnicos muy buenos en Argentina, el sonido en vivo alimenta mucho el sonido en estudio, mucho, a nivel de ecualización, de compresión, de compuertas de ruido. Creo que tengo las dos opciones, o grabar en un par de estudios muy buenos de allá de Medellín, el Alto Estudio y Cardioide Estudio, de la mano de Andrés Guerrero, que es un gran productor y técnico de sonido. Él es ingeniero en vivo de Sebastián Yatra, que también ha girado bastante por acá. Le sabe más o menos a eso de las consolas. Claro, ¿no? y era muy rockero. Nos conocimos en una época en que él tenía un grupo también de rock. Entonces estamos con esa opción. O también hacerlo con el mismo Andrés Guerrero, obviamente con los conocimientos míos, algo de equipo mío, equipo de él, en un domo, en una finca de un gran amigo, Fernando Puerta, que es la persona que nos ha realizado los videoclips, un gran productor de video. Y él tiene allí un domo de madera. Y ese domo tiene una acústica, en la mitad del domo te paras y es como si el audio se duplicara. Cabrón. Entonces cuando fui ahí, estuve unos días con mi novia ahí y escuchaba eso y yo decía, marica, yo tengo que grabar el disco acá. Entonces es como, bueno, lo vamos a hacer de una manera también quizás como lo hemos hecho siempre, pero ya con mucho conocimiento y mejores equipos. Entonces creo que esa opción me funciona mejor. Y la otra es que lo queremos grabar en vivo. Entonces en ese domo iría la batería, el amplificador de bajo en el baño, que es un baño también muy bacano, con una acústica muy bacana. Y el de guitarra tiraríamos un cable largo a otro domo pequeño que hay un poco, no sé, 8 metros más a la izquierda. Y grabarlo en vivo, tocando en vivo ahí los tres. Vamos a hacer un trabajo bastante asiduo. Una preproducción durísima, ¿no? Para llegar bien aceitados ahí. Vamos a hacer un trabajo de ensayo muy fuerte, vamos a conseguir una batería electrónica para poder ensayar en casa, porque siempre se suben mucho los costos en las salas de ensayo, y a empezar a ensayar con metrónomo. Y obviamente cuando toquemos en vivo ya soltamos el metrónomo y eso se va a ver reflejado en ese en vivo. O sea, esa cosa tremenda. Llevarlo a un siguiente nivel, ¿no? Claro, tal cual. Exactamente. Eso está brutal. Exactamente. Julián, está increíble esto. Muchísimas gracias por compartirlo. Felicidades por esa gira y esa trayectoria, ¿no? Está brutal. Muchas gracias. A ustedes, Luis, acá Ulterrer, les mando un saludo a toda la audiencia y a ustedes por el espacio. Muchas gracias. ¿Con qué cerramos? ¿Qué te gustaría que...? Y cerremos con lo que no... hasta luego, antes de escuchar lo nuevo. Claro, puede ser Lo que no se olvida. Es una canción bastante... tremenda, la verdad. Pues es del Carne Trémula, es Nadie, y esto fue Signos Diario Musical. No me encuentro donde estoy. Me sumerjo en el dolor. Se consume la razón. Llevo tiempo caminando, solitario y sin temor.
aquello que no se olvida queda siempre